Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. Señor, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Señor, cuánto amo tu ley. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Señor, cuánto amo tu ley. Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Señor, cuánto amo tu ley. Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. Señor, cuánto amo tu ley. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. Señor, cuánto amo tu ley. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Señor, cuánto amo tu ley. Aleluya, 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda, ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país.
Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio nos cuenta esta escena de la visita de Jesús a su pueblo, el pueblo en el cual se había criado, después ya de un tiempo de haber ejercitado su ministerio y haber adquirido fama como predicador, como hacedor de milagros en toda esa región de Galilea. Y cuando volvió obviamente como alguien famoso, que despertaba la curiosidad. Por eso ese sábado, cuando fue a la sinagoga, lo invitaron a leer la Escritura y, como se solía hacer con las personas que se consideraban preparadas, se lo invitó a decir algunas palabras a la asamblea. Uno se pregunta si sería la primera vez que lo invitaban a Jesús a leer y a predicar, porque daría la impresión de que esta era la primera vez que se lo hacía, que antes quizás se lo consideraba no preparado para esa función. Y Jesús toma el rollo del profeta Isaías y lee una profecía que seguramente todos conocían y habían escuchado muchas veces. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para curar a los enfermos, liberar a los cautivos, anunciar el Evangelio a los pobres y proclamar un año de gracia del Señor. La profecía de el ungido, el Mesías. Y cuando Jesús devuelve el rollo al asistente, dice el Evangelio que todo el mundo está con los ojos bien abiertos, muy atentos, para ver qué es lo que iba a decir. Y de esa homilía, Lucas solamente registra unas pocas palabras. Este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Después no nos dice más acerca del contenido de la predicación de Jesús, pero sí de la reacción que provoca en la gente. La gente se siente profundamente admirada de lo que estaba escuchando, de esas palabras llenas de gracia, como dice Lucas. ¿Por qué? Porque de repente un texto que seguramente era archiconocido, pero que siempre parecía algo muy antiguo y que se refería a un futuro muy lejano y por lo tanto algo ajeno a la realidad que vivía ese pueblo, de repente los labios de Jesús se tornan en algo vivo, en algo que tiene un significado actual, en algo que los involucraba a todos, en una novedad absoluta. La promesa del Mesías se estaba cumpliendo ya mismo. Después el texto nos sigue diciendo que finalmente esa sorpresa, ese asombro, ese gusto ante las palabras de Jesús termina siendo como sepultado por los viejos prejuicios sociales, prejuicios nacionalistas y de todo tipo. Es decir, aquella gente, por más que se vio sorprendida, no se dejó cuestionar. Por lo tanto, no recibió el mensaje con fe.
Pero eso lo podemos dejar de lado y quedarnos con esto. Jesús le devolvió a la Escritura esa actualidad, ese carácter de palabra de Dios viviente que la gente había dejado de percibir. Y eso para nosotros es muy importante hoy, porque a veces quizás por la rutina, quizás por las preocupaciones que tenemos, quizás por el estado de ánimo que nos amenaza constantemente en esta situación que atravesamos, tan difícil, tan oscura, puede suceder que la palabra de Dios, en ciertos momentos por lo menos, nos resulte como trillada, como textos viejos, en todo caso que se refieren a un futuro muy lejano, que no nos atañe a nosotros de modo directo. Y precisamente la liturgia, la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia, y después la continuación en la oración personal, íntima, con Dios, tiene la función de hacernos percibir la actualidad de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. En la liturgia, cuando proclamamos la palabra, no estamos proclamando lo que Jesús dijo o lo que Dios dijo. Estamos proclamando lo que Dios y lo que Jesús nos dicen. Y no solo eso, sino aquello que me dice hoy. Y cuando en unos instantes tenga lugar la consagración, no vamos a estar haciendo memoria de las palabras de Jesús solamente en el sentido de lo que Jesús dijo una vez, sino que Jesús pronuncia por medio del sacerdote esas palabras hoy. Y Jesús se hace presente y se nos entrega hoy. Y por lo tanto, ese hoy de la liturgia es lo que tenemos que aprender a captar. Porque es eso después la impresión que nos llevamos a la vida. La impresión, la percepción de que Dios está presente, de que Jesucristo está presente con nosotros, de que no solo nos ha hablado una vez Jesús en el Evangelio, sino que nos habla cada día y me habla personalmente. Hay un autor muy importante que hace ya varias décadas escribió un libro que se llama Oyentes de la Palabra. Eso es lo que tenemos que ser nosotros los creyentes, oyentes de la palabra. Escuchar la palabra de Dios con humildad, dejándonos iluminar, dejándonos interpelar, dejándonos cuestionar, deponiendo nuestros prejuicios, aprendiendo a poner en tela de juicio muchas de las cosas que creíamos saber acerca de Dios y que quizás no eran tan correctas o tan profundas o tan completas como pensábamos. Que el Señor nos ayude a escuchar su anuncio de manera que podamos entender lo que Dios nos dice hoy a todos como comunidad y a cada uno de nosotros personalmente.